¿Quién era realmente Jesús? Parece una pregunta sencilla, pero durante siglos provocó discusiones, divisiones, concilios, persecuciones y hasta guerras intelectuales. Pero cuando alguien mira a Jesús, encuentra algo extraño. Por un lado lo ve cansado, lo ve sufrir, lo ve llorar, lo ve sentir hambre. Pero por otro lado lo ve perdonar pecados, dominar la naturaleza, recibir adoración y resucitar de entre los muertos. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Era Dios o era simplemente un hombre extraordinario? Y aquí está el problema, porque muchas personas creen que la respuesta no cambia demasiado. Piensan que Jesús puede ser un gran maestro moral, un ejemplo de amor o un enviado de Dios, aunque no sea Dios mismo. Pero si eso fuera cierto, algo enorme se derrumba. Y cuando descubramos qué es, entenderemos por qué esta pregunta no solo cambió la historia, sino que puede cambiar la manera en que entiendes toda la fe cristiana. Imagina que visitas una ciudad y preguntas quién fue el personaje más importante de su historia. Algunos dirán un rey, otros un libertador, otros un científico. Pero cuando preguntas quién fue Jesús, las respuestas son muchas más extremas. Para unos fue un profeta, para otros un revolucionario, para otros un sabio. Y para millones de personas fue Dios hecho hombre. No existe una figura histórica que genere afirmaciones tan radicales. Y eso no es algo nuevo. En los primeros siglos del cristianismo surgió una enorme controversia. Muchos aceptaban que Jesús era especial, aceptaban sus milagros, aceptaban sus enseñanzas, pero no podían aceptar que fuera Dios. Parecía demasiado. ¿Cómo podía el Dios eterno entrar por el mundo? ¿Cómo podía el Creador convertirse en criatura? ¿Cómo podía el Todopoderoso experimentar hambre, cansancio y dolor? La tensión era tan grande que aparecieron movimientos enteros intentando resolverla. Pero al hacerlo también destruyeron algo esencial, es que aparece el primer gran giro. El problema nunca fue creer que Jesús era bueno. El problema era decidir si era solamente bueno. Porque una cosa es admirarlo y otra muy distinta es adorarlo. Y esa diferencia cambió el rumbo del cristianismo. Ahora pensemos en algo. Supongamos que la humanidad realmente está separada de Dios por el pecado. ¿Qué clase de Salvador necesitaría muchos? Responderían un gran maestro. Otros dirían un profeta. Y otros alguien que nos enseñe el camino. Pero aquí hay un problema. Un maestro puede mostrarte una puerta, pero no puede abrirla por ti. Un médico puede diagnosticar una enfermedad, no siempre puede curarla. Y un profeta puede transmitir un mensaje, pero no necesariamente resolver el problema. Y las Sagradas Escrituras presentan una situación mucho más profunda. No había simplemente de personas desinformadas, no habla de eso. Habla de personas incapaces de salvarse a sí mismas. Y si ese diagnóstico es correcto, entonces surge una pregunta enorme. ¿Puede un ser humano común salvar a toda la humanidad? La respuesta parece evidente, pero no. Porque alguien limitado no puede ofrecer una solución ilimitada. Y aquí es donde la doctrina cristiana empieza a tomar forma. Si la salvación es obra de Dios, entonces el Salvador debe poseer una naturaleza divina. Pero todavía queda otro obstáculo. Porque si el Salvador va a representar a la humanidad, también debe ser verdaderamente humano. Y ahora tenemos un problema aparentemente imposible. ¿Cómo puede alguien ser completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo? Antes de responderlo, hay algo que debemos observar. Porque Jesús mismo dejó pistas que obligaron a sus seguidores
a enfrentarse con esta cuestión. Esas pistas son mucho más sorprendentes de lo que muchos imaginan. Cuando observamos los evangelios, encontramos una serie de escenas difíciles de ignorar. Primero vemos a Jesús actuando como hombre. Tiene hambre después de ayunar, se cansa durante los viajes, llora frente a una tumba, sufre angustia antes de la crucifixión. Todo eso muestra una humanidad real. No era una apariencia, no era una ilusión, no era un disfraz. Pero luego sucede algo inesperado. Empieza a hacer cosas reservadas para Dios. Por ejemplo, perdonar pecados, aceptar adoración, afirmar tener autoridad sobre el sábado. Habla de una relación única con el Padre Celestial. Declara existir antes del padre de la fe, Abraham. Entonces llegamos a uno de los textos más impactantes de toda la Sagrada Escritura. El apóstol Juan describe: el Verbo era Dios, y poco después añade: el Verbo se hizo carne. Detente un momento. No dice que un hombre llegó a parecerse a Dios, dice exactamente lo contrario. Que Dios entró en la condición humana. Pero la evidencia continúa. Después de la resurrección, el apóstol Tomás contempla a Jesús y exclama: Señor mío y Dios mío. Lo sorprendente es que Jesús no lo corrige. No le dice: está exagerando. No le dice: solo soy un profeta. Acepta esta confesión. Más adelante encontramos otra declaración poderosa. Tito lo llama nuestro gran Dios y Salvador. Entonces aparece una contradicción aparente. La misma persona que duerme en una barca calma una tormenta con una palabra. La misma persona que siente sed promete agua eterna. La misma persona que muere en una cruz vence a la muerte. ¿Cómo es posible? La respuesta obligó a la Iglesia a formular una de las doctrinas más profundas de toda la historia cristiana. Durante siglos la Iglesia reflexionó sobre esta cuestión y finalmente expresó una conclusión clara. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No mitad Dios y mitad hombre. No una mezcla, no una apariencia. No dos personas diferentes. Una sola persona con dos naturalezas completas. Y aquí conviene usar un ejemplo sencillo. Piensa en un puente que conecte dos montañas separadas por un enorme abismo. Si el puente estuviera unida, solamente una montaña no serviría. Debe tocar ambas. De manera similar, Cristo conecta dos realidades, la divina y la humana. Si no fuera Dios, no podría traer la vida divina. Si no fuera hombre, no podría representar a la humanidad. Por eso, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses describe algo extraordinario. Dice que existiendo en condición divina, asumió la condición humana. No dejó de ser Dios. Tomó nuestra naturaleza. Entró en nuestra historia. Experimentó nuestra realidad. Y aquí aparece una frase famosa de un padre de la iglesia, Gregorio Nacianceno. Lo que no es asumido no es redimido. En otras palabras, Cristo tomó nuestra humanidad para sanarla desde adentro. No vino simplemente a observar el sufrimiento humano, entró en él. No vino solamente a hablar de la muerte, la enfrentó. No vino únicamente a enseñar el camino, abrió el camino. Eso nos lleva a la última pregunta. ¿Por qué todo esto importa hoy? ¿Por qué no dejar esta discusión en los libros de teología? La respuesta es mucho más personal de lo que parece. Volvemos al inicio. La mayoría de las personas piensan que la pregunta sobre quién era Jesús es solo un debate doctrinal. Pero ahora podemos verla de otra manera. Porque si Jesús fuera solamente un hombre,
Su muerte sería la muerte de otro ser humano más. Inspiradora quizás, trágica tal vez, pero incapaz de salvar al mundo. Si fuera solamente Dios sin verdadera humanidad, no podría representarnos, no podría sufrir por nosotros, no podría convertirse en nuestro mediador. La fe cristiana sostiene algo mucho más extraordinario, que en Jesucristo Dios entró realmente en la historia humana. El Eterno tomó nuestra naturaleza y que el Creador caminó entre sus criaturas. Aquel que podía juzgar al mundo decidió cargar sobre sí el peso del pecado. Por eso la pregunta con la que comenzamos nunca fue una simple curiosidad histórica. No se trata solamente de descubrir quién era Jesús. Se trata de comprender por qué su vida, su muerte y su resurrección tienen significado para toda la humanidad. Porque al final la esperanza cristiana descansa sobre una afirmación que parecía imposible. El Dios que creó el cielo y la tierra se hizo verdaderamente hombre, y que precisamente por ser el verdadero Dios y verdaderamente hombre, pudo hacer lo que nadie más podía hacer: unir para siempre el cielo con la tierra y abrir el camino hacia la vida eterna. Dios los bendiga.